¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? Según los historiadores y los investigadores, se tiene bastante claro que el ser humano, como lo entendemos hoy en día, es decir, la especie Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, surgió en África aproximadamente hace 200.000 años. Sin embargo, a mí siempre me ha saltado una pregunta y seguro que a muchos de vosotros también, y es, ¿qué pasó con los que se quedaron en ese continente? Normalmente la historiografía o normalmente los historiadores han solido siempre mirar hacia casa, hacia lo nuestro, y siempre se ha tendido a tener una especie de eurocentrismo a la hora de hacer historia. Y en cierta medida se ha tenido bastante abandonada la historia de otros continentes, como puede ser el caso de Asia, puede ser el caso de América antes de la llegada de Colón, o el caso que nos ocupa hoy, el continente africano. Algunas de estas civilizaciones que poblaron el continente sí son conocidas, por ejemplo, el antiguo Egipto sí está bien documentado gracias a pruebas arqueológicas, una civilización que dominó todos los territorios alrededor del río Nilo, o la temible Cartago, que llegó a rivalizar en el Mediterráneo con la todopoderosa República Romana. No obstante, existieron una gran cantidad de civilizaciones, de imperios, que también se desarrollaron en África y que en el vídeo de hoy os mostraré. La primera de ellas es el reino de Kush. Esta civilización se desarrolló también como la egipcia a orillas del Nilo, territorios que este pueblo, los egipcios, conocían como Nubia. Se trataba de una zona bastante rica en minerales, especialmente el oro, y que los egipcios trataron de conquistar en numerosas ocasiones. Se tiene constancia de la presencia humana en esa zona desde aproximadamente el 7500 a.C., porque se han encontrado vestigios que han sido datadas gracias al carbono 14 en esas fechas. La capital de este reino era Kerma y fue una ciudad bastante próspera, que se desarrolló con muchísima rapidez, fruto de las actividades económicas como el comercio. Siglos después, con la caída de este primitivo reino de Kush, surgió el conocido como Imperio de Novatia, que sufrió indudablemente la influencia primero de los griegos y después de los romanos, entrando en decadencia aproximadamente entre el siglo V y el siglo VII, momento en el que se produce una arabización del territorio y su integración en el imperio musulmán. El segundo de ellos es el reino de Aksum. Este reino se desarrolló fundamentalmente en los territorios que hoy formarían el país de Etiopía, teniendo su época de esplendor entre el siglo V y VII después de Cristo, acabando definitivamente absorbido también por los musulmanes en el siglo X. Lo más destacable de este reino es el papel que ejerció como enclave o como punto de referencia para el comercio entre dos mares bastante alejados entre sí, el mar Mediterráneo y el océano Índico. Como curiosidad, el reino de Aksum sobresale por sus logros culturales, como es el caso del desarrollo de su propio alfabeto, el Ge'ez. Además, en los momentos iniciales del reino, en torno a los siglos III y IV, se construyeron gigantescos obeliscos para señalar las tumbas subterráneas de los reyes y de algunos nobles, siendo el más famoso de ellos el famoso obelisco de Asum. En tercer lugar estaría el Imperio Kanem-Bornu. Geográficamente, este estuvo localizado en los alrededores del lago Chad. Este reino se empezó a desarrollar aproximadamente sobre el siglo XII, momento en el que sus gentes empiezan a desarrollar una importante expansión territorial hacia los actuales territorios de Nigeria y de Libia. Fundamentalmente su actividad económica fue el comercio. Ellos intercambiaban productos metalúrgicos o minerales por caballos y armas, y gracias a este comercio se mantuvieron firmes o mantuvieron su influencia o poder, llamémoslo así, hasta la llegada definitiva del colonialismo y por tanto de las potencias europeas superiores en todos los aspectos en el siglo XIX. En relación a sus gobernantes destacó la figura de Idris Aluma, que fue un ferviente musulmán que vio su ascensión al poder como monarca como una misión divina para esparcir el Islam en África, lanzando yihads internas para convertir al mayor número de personas posibles a la fe musulmana. En cuarto lugar, tenemos que hablar del Imperio del Congo. Este quizás os puede sonar, pero no tiene nada que ver con el Congo que se anexionó Leopoldo II de Bélgica, rey de Bélgica, en el siglo XIX. Este no tiene nada que ver con ese. Este reino, o este imperio, se extendía por los actuales países de Angola, la República Democrática del Congo y la propia República del Congo. Su capital tenía por nombre Mbanza Congo, nombre que conservó hasta la llegada de los portugueses en 1483, momento en que mis vecinos decidieron cambiarle el nombre por São Salvador do Congo. Fundamentalmente la riqueza de este imperio se basó en el comercio con objetos preciosos, en este caso tales como el oro, como la plata, y también un objeto muy preciado en África y que sigue siendo preciado hoy en día, el marfil. Algo particular de los gobernantes de este reino, o más bien que particular diría cuestionable, fue el comienzo de la venta de esclavos a las autoridades portuguesas para comerciar con ellos y llevárselos a América. Sin embargo, como todo proceso histórico y como suele pasar en estos casos, al final el avance tecnológico de Portugal acabó por imponerse a las autoridades de este reino y entró en decadencia aproximadamente en el siglo XVI. El Imperio de Ghana.
Este está considerado como el primero de los imperios formados en el Sahel, con una cronología que abarcó desde el 750 hasta 1068. Este se extendió por los actuales territorios del sudeste de Mauritania y por gran parte de lo que sería hoy Mali. Sus habitantes, conocidos como soninques, conocían a su reino como Ouadagu, que en su idioma significaba tierra de rebaños. Este reino vivió su época de esplendor aproximadamente en el siglo X, gracias sobre todo a las actividades comerciales con productos como el oro, que viene a ser un elemento bastante común a todos los que os he comentado, y otros productos como algún tipo de textil, marfil o productos de orfebrería, siendo especialmente intenso el comercio con los estados del norte de África y de manera algo primitiva con algunos reinos europeos. El nombre de su capital era Kumbi Saleh y tenía una particularidad, estaba dividida en dos. Una parte estaba dedicada fundamentalmente a la actividad administrativa, ahí también se situaba el Palacio del Rey, y el resto de la ciudad se destinaba a las actividades puramente comerciales y de vivienda. Este imperio acabó sucumbiendo al poder de los almorávides, una de las tribus del norte de África, que curiosamente fueron una de las que participaron en las guerras contra los reinos cristianos en la península ibérica, y en el 1076 se puede decir que se finiquitó el imperio ganés. Como curiosidad, el actual país de Ghana se llama curiosamente así porque, según la leyenda, se dice que tras la invasión almorávide de sus tierras, huyeron hacia las zonas que hoy componen dicho país. Después de este toca hablar del imperio Songhai. Este fue un reino bastante poderoso, que se desarrolló ya en tiempos un poco más cercanos, aproximadamente el siglo XV-XVI, en los territorios que hoy serían los actuales países de Níger y Burkina Faso. Este reino es importante porque se independizó de otro imperio que los dominaba, el imperio de Mali, del que hablaremos justo para concluir. La particularidad de los Songhai es que tras independizarse de este imperio de Mali, consiguieron controlar una de las rutas más ricas o más, digamos, prósperas de África, que era la que unía Tombuctú con Djenné, poniendo en sus manos todas las riquezas transsaharianas. Estos vendían un montón de productos, aparte de los que ya os he dicho, como por ejemplo, efectivamente, oro vendían, la sal, ámbar gris, piel de leopardo o incluso esclavos también. Y ellos a cambio compraban sobre todo dos cosas, como sucedió con uno de los imperios anteriores, es decir, armas y caballos. El gran problema que tuvo este reino Songhai, por el cual entró en decadencia y acabó cayendo, fue algo que se extiende a casi todos los reinos en estas épocas, y fueron las luchas intestinas por el poder. Tanto lo debilitaron las luchas entre los diferentes caudillos militares, que en los últimos años del siglo XVI, en torno al año 1591, hizo que el sultán marroquí Ahmad al-Mansur los conquistase con bastante facilidad y los integrase en sus territorios. Y por último, hilando con lo que os había hablado hace un momento, está el Imperio de Mali. Se puede decir que esta fue una de las entidades políticas más poderosas que existieron en el continente africano. Este imperio llegó a tener bajo su dominio aproximadamente 50 millones de personas, divididas en aproximadamente 400 tribus. Y os preguntaréis que por qué eran tan poderosos. Pues bien, Mali, que fue el principal territorio donde se desarrolló, siempre ha sido un país rico en oro, haciendo que el comercio con este material con Europa lo consolidasen, como os he dicho, como uno de los estados o reinos más poderosos, destacando la figura de Mansa Musa, o Musa I, uno de los gobernantes más míticos de este imperio y que está considerado por muchos investigadores e historiadores como el monarca más rico de todos los tiempos. Y al final, como pasó también en el anterior, a la muerte de su líder, el emperador Mansa Mahmud IV, el poder se dirimió entre sus herederos, que fueron tres. Estas luchas por el poder acabaron por destruirlo definitivamente en una guerra civil que acabó por deshacer a la postre dicho imperio. La llegada de los primeros colonos franceses en el siglo XIX acabó por deshacer totalmente la identidad, si aún quedaba algo de aquel imperio maliense. Y ahora es vuestro turno. ¿Conocíais alguno de estos imperios? ¿Conocéis alguno más? ¿Conocéis algún dato? Dejadme vuestra opinión, me gusta saber qué os parece. Me parecía un tema bastante desconocido, un tema que normalmente no se suele estudiar, que no se suele conocer mucho, y me parece de justicia que también algunas veces pongamos nuestra vista en otros sitios, aparte de nuestra propia casa, que es muy común solo centrarnos en las cosas que nos pasan alrededor y nos olvidamos de que el mundo es muy grande y que en él viven muchas personas, y a lo largo de la historia se han escrito de una manera algo metafórica un montón de pasajes que han pasado desapercibidos y que es conveniente traer de vez en cuando. Así que muchas gracias por ver este vídeo una vez más. Si os ha gustado, me alegraría mucho que lo apoyáis con un like y que lo compartieseis porque me ayuda mucho, que os suscribáis si no lo estáis ya, y por mi parte deciros que nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter, chao.